Buenos días, hoy vamos a tener una sesión del curso de Enfoque Territorial en Desarrollo Rural, la sesión número 3 sobre dimensión ambiental del territorio, en el cual nos vamos a concentrar en ver los componentes y los valores que tiene la naturaleza y el patrimonio natural en los procesos de desarrollo territorial y cómo ha ido adquiriendo un enorme significado e importancia como uno de los elementos estratégicos para el desarrollo, el desarrollo rural. El tema de hoy es, vamos a poner mucha atención en el tema de la valoración de los elementos eh, vivos de la naturaleza, específicamente lo que está relacionado con la biosfera, con todo lo que hay dentro de la biosfera, la parte de la hidrosfera, que es el agua y todos los elementos de la vida que están contenidos en el agua y en todos sus procesos. La litosfera, que básicamente atiende el tema del suelo, que es el punto fundamental de nuestro mayor interés. El suelo como un sistema complejo, un sistema vivo, un sistema que es soporte de todo el desarrollo y todo lo que significan nuestros espacios, nuestros paisajes y nuestros territorios. Y la atmósfera, donde se dan los ciclos, particularmente los ciclos del agua, pero también los ciclos de todos los otros elementos que constituyen la estructura de funcionamiento de la vida y la naturaleza. Hay una serie de componentes que es necesario tener en consideración y que conforman todo ese tema, la inquietud y preocupación sobre la naturaleza. Vamos a ver algunas distribuciones y algunos mapas. Aquí está donde está básicamente la clorofila y el plancton, que son los elementos esenciales de la transformación de energía, básicamente energía solar, en vida, que es el proceso esencial de lo que tiene que ver con la construcción de nuestra estructura y nuestra naturaleza. Ahí vamos a encontrarnos en esta aproximación a la naturaleza. Uno de los elementos esenciales son las cuencas, que básicamente tienen que ver con el comportamiento, los ciclos, los pulsos del agua. Aquí están las grandes cuencas mundiales, las cuencas globales, que a su vez tienen estructuras de subcuencas y que establecen, digamos, como los componentes básicos de una estructura, que aquí, por ejemplo, podemos ver el caso de España, con sus cuencas básicas, que están armadas y estructuradas en torno a sus principales corrientes hídricas, sus principales ríos, y que muestran una estructura básica de la geografía natural de España, bueno, y de la península, tomando el caso de Portugal. Esta otra imagen es una imagen de enorme significado, las zonas verdes más intensas son la naturaleza original, es decir, aquella naturaleza que no ha sido de alguna forma tocada o transformada de alguna forma. Y el verde más claro es toda la conservación que tenemos nosotros de la naturaleza básica. Como se puede ver en esta imagen, la vida y la naturaleza viva está en una porción restringida, limitada. O sea, los continentes en la Tierra tienen grandes espacios y escenarios donde no hay coberturas vegetales significativas importantes. Eh, Ese es un mapa que indica la intensidad de la presencia de biodiversidad, es decir, de sistemas muy complejos de relacionamientos entre distintas estructuras de especies y de flujos y eh, eh, interdependencias y relaciones que mientras más complejas, pues más energía y más riqueza de vida hay. Como ustedes pueden ver, ahí es clara la concentración de dónde está la biodiversidad y cómo el Amazonas y las zonas del norte de Sudamérica, unas zonas al este de África
y algo en Asia son las zonas donde se concentra en mayor grado la biodiversidad. Pero también, como se puede ver, es una biodiversidad concentrada. Ahí se pueden destacar, ahí en el norte de Sudamérica están los dos países más biodiversos del mundo, que son Brasil y Colombia, que tienen una variedad ecosistémica y de estructuras de vida muy, muy fuerte, muy compleja. Aquí vemos la distribución del agua, la distribución de la lluvia, tiene una estrecha relación con la biodiversidad, como ustedes pueden ver, las zonas más lluviosas también en el norte de América del Sur, en Indonesia, en el este de Asia, pero al mismo tiempo esta gráfica nos muestra cómo hay zonas del planeta que definitivamente tienen una estructura de distribución de agua de ausencia. Más adelante vamos a ver una estructura del estrés hídrico. Esta es la distribución de los cultivos, donde se desarrolla la actividad de producción eh, natural de alimentos, de vida. Como podemos ver, hay zonas particularmente importantes. Europa es una zona muy importante. Ahí se puede ver, por ejemplo, la franja que va de Rusia a Ucrania, que son zonas de una gran importancia en cultivos. En el sur de América del Sur, en la parte, la Pampa Argentina y las grandes extensiones de gran producción de cereales. En Estados Unidos al norte es como la distribución. La India es otro productor importante y en China. Pero como ven también, hay una gran concentración en los elementos naturales en la producción de vida. Este es el mapa de estrés hídrico. Estrés hídrico que tiene mucho que ver con la distribución de la precipitación, pero también con toda la serie de cambios que se vienen dando a nivel de la estructura, como vamos a ver ahora, de cambio climático. Pero es otro de los componentes fundamentales de esa estructura natural que nosotros debemos de ver y debemos comprende la base de lo que nosotros trabajamos en ese patrimonio natural. Este es el mapa de cambio climático. Estas son las alteraciones sobre la base histórica del clima. Básicamente la combinación son tres elementos, como vamos a ver más ahora, de precipitación, temperatura y eventos extremos, que son los que componen las manifestaciones del cambio climático. Y vemos cómo son las zonas de mayor vulnerabilidad a los efectos de cambio climático. Europa es una de ellas que tiene una perspectiva de afectación significativa. África también. Eh, el otro tema de la naturaleza es la forma como nosotros afectamos la naturaleza en términos de contaminación. Ya, como es uno de los elementos del cambio climático, pero tiene su naturaleza independiente. Este es el mapa de los extremos de contaminación y básicamente están donde los niveles de utilización de recursos y de tecnologías y consumo son más elevados, como el caso de Estados Unidos, el este de Estados Unidos, Europa, particularmente la zona centro-norte de Europa, la China, que tiene una alta concentración poblacional, pero también una alta concentración de consumo. Este es el mapa de los puntos, los focos más importantes de contaminación que afectan naturalmente a nuestra base natural. Este es otro de los componentes de inquietud que tenemos nosotros sobre nuestra base natural y es la deforestación, o sea, esta cobertura forestal que estábamos viendo. Y aquí vemos cómo se dan los procesos de alteración. Alteración por cambio de uso, alteración por modelos eh, pastoriles que afectan las zonas de bosque, los grandes commodities, como es el caso del sur de la región amazónica, el centro de América del Sur y parte de Indonesia, donde las grandes extensiones de producción de commodities tienen una profunda afectación sobre la deforestación, sobre el cambio de uso que se da hacia
la agricultura. Y como vemos, es un fenómeno absolutamente global el tema de la deforestación y pérdida, obviamente, de recursos naturales que tiene que ver con eso. Finalmente, esta gráfica nos muestra cómo es la distribución de la población en el mundo, o sea, donde hay grandes concentraciones. Y definitivamente el caso de China y la India son los escenarios, los espacios donde mayor concentración y densidad poblacional tenemos. Y otras zonas que también indican que el planeta tiene grandes zonas no ocupadas, grandes zonas donde no hay una ocupación importante, no hay una eh, aglomeración importante de población. Bien, partiendo de estos elementos, incluir en consideración estos elementos, vamos a tratar de meternos avanzar hacia los modelos de conceptualización, de definiciones, de enfoques, de aproximación al tema de la naturaleza en el desarrollo y de los distintos componentes, componentes analíticos, sobre todo en esta parte, en esta primera sección del curso que estamos viendo, la parte más técnica, analítica de lo que son los componentes. Y vamos a comenzar inicialmente por la comprensión de los ecosistemas. La naturaleza la vamos a ver en la perspectiva de ecosistemas, siguiendo en esta onda que hemos estado hablando de sistemas y complejidad, que nos permite de entrada la definición de un ecosistema como una unidad funcional que incluye todos los organismos vivos, toda la comunidad biótica que está enlazada en el sistema, en un área determinada y con un entorno de componentes abióticos que le dan el soporte a ese sistema y que interactúan con flujos de nutrientes, flujos de energía, cadenas alimenticias que dan vida a todo este proceso. Los ecosistemas tienen una escala de distintos tamaños y está muy relacionado con el concepto de paisaje que veíamos. Pueden ser desde muy pequeños, o sea, pequeños ecosistemas que tienen una funcionalidad que es una funcionalidad estructurada propia, hasta grandes ecosistemas como puede ser un gran bosque denso o un desierto que tiene una unidad que puede ser extraordinariamente grande. Una de las características de los ecosistemas es la gran diversidad. O sea, existe una gran cantidad de ecosistemas marinos, continentales o terrestres que se diferencian tanto por su contenido como por sus relaciones funcionales, sus características y condiciones de funcionalidad que les hacen particulares y que determinan una serie de procesos que eh, arman, digamos, como toda la estructura de la, de su funcionamiento. Esos ecosistemas tienen, dentro de lo que nosotros estamos analizando y el tema de desarrollo, tienen unos componentes fundamentales y es el de los servicios ecosistémicos. Se entiende por servicios ecosistémicos los aportes, las respuestas o las contribuciones que hacen estos sistemas naturales a el desarrollo, a la vida, a los seres humanos y a la naturaleza misma en procesos de enriquecimiento de la funcionalidad. Eh, Hay cuatro tipos, una clasificación, cuatro tipos de servicios ecosistémicos. Los primeros son los servicios de provisión, es decir, aquellos que están determinados por los productos que genera el ecosistema. Entonces ahí tenemos el caso de alimentos, el caso del agua, la producción de agua, la producción de madera, de fibras, la producción de materiales genéticos, genes o material que puede ser utilizado para distintas eh, destinos, distintos productos y que son generados por los ecosistemas. Entonces, es el primer componente de los servicios ecosistémicos. El segundo componente son los servicios de regulación, que tienen que ver con
la interrelación entre el ecosistema y el resto de procesos que se dan en los sistemas territoriales de paisaje o de espacio. Eh, Está primero la regulación del clima. Entonces, un ecosistema, su estructura vegetal, sus condiciones hidrográficas, etcétera, son absolutamente claves en los determinantes y comportamiento del clima. Control de inundaciones y erosión, es decir, el ecosistema en términos de su funcionalidad eh, permite ya sea proteger o un ecosistema en proceso de degradación acelera procesos que tienen que ver con inundaciones o con erosión. Regula los procesos de depuración del agua. El agua tiene en su ciclo una serie de procesos de oxigenación, etcétera, que le permite depurarse, le permite hacer sus transformaciones. U otros sistemas de regulación, otros servicios de regulación, como puede ser la polinización. La polinización es uno de los elementos centrales, casi mágicos, que tiene la naturaleza y estos ecosistemas basados en unas poblaciones de insectos y poblaciones que están determinadas por un marco de operación y gestión son determinantes como servicios de regulación. Luego aparecen los servicios de soporte que em, determina como la base fundamental sobre la cual se desarrollan una serie de procesos, particularmente los que tienen que ver con la utilización o aprovechamiento que hacemos los seres humanos de esa naturaleza en, por ejemplo, la formación del suelo, es decir, la posibilidad de que se genere la materia orgánica que permita la actividad y el desarrollo de procesos agrícolas o pecuarios o de uso y explotación del suelo en sus diferentes naturalezas. Este tema de los ciclos de nutrientes, que son la base de la estructura del suelo. El suelo, como mencionaba, es una estructura, es un sistema, es un organismo vivo, por decirlo de alguna naturaleza, que tiene estos procesos en los cuales el ciclo de nutrientes y la producción primaria a través de los procesos de fotosíntesis que hacen las plantas o las algas o la producción de oxígeno, que son el soporte de las cadenas alimenticias. Entonces, esta tercera actividad, este servicio, perdón, ecosistémico de soporte es clave. Finalmente, hay unos servicios de tipo cultural, o sea, de servicios que tienen que ver ya con la naturaleza de las organizaciones sociales, identitarias, culturales, etcétera, que sean determinadas por esas condiciones del ambiente, por esas condiciones naturales. Tenemos los temas de recreación y turismo ecológico, tenemos las valoraciones espirituales y religiosas con respecto a la naturaleza, que son fundamentales en una gran cantidad de culturas, y lo ha sido históricamente en el desarrollo de la humanidad, elementos de enorme importancia que han permitido procesos culturales y desarrollo, inspiración, etc. Estos servicios ecosistémicos, entonces, son el componente que se va a volver muy importante en el desarrollo rural, dado que estos servicios ecosistémicos son determinantes y son, cuando se ponen en riesgo debido a distintos procesos de intervención, pues son grandes cuestionamientos que nos hacemos porque de ahí se soporta buena parte de la viabilidad de los modelos de desarrollo territorial. Ahora, hay una clasificación y una categoría que es muy importante, que es el de los biomas. Los biomas eh, son una categoría de la ecología que establece grandes extensiones con patrones y comportamientos y sistemas basados en su componente biológico básicamente que determinan estructuras físicas naturales en grandes sistemas. Aquí está el mapa de los grandes biomas del planeta, donde pues podemos ver las zonas boscosas, las zonas desérticas, el bosque húmedo, el bosque seco,
las estepas, etcétera. Estos biomas tienen como su característica es que tiene son grandes extensiones. Y, por ejemplo, el bioma mediterráneo es una gran extensión con unas características comunes importantes. La diferencia entre los biomas y los ecosistemas eh, radica en que el bioma es un conjunto de ecosistemas que en su estructura integral y sus encadenamientos genera un gran, podríamos llamarlo un macropaisaje, que tiene una unidad morfológica, una unidad de características biológicas y que de alguna forma determina los grandes espacios naturales. Bien, sobre este elemento, sobre esta base que nos muestra cómo se estructura y se ve la naturaleza, nosotros hemos a lo largo de la historia, como grupos humanos, generado intervenciones de carácter diferente a todo el resto de las especies. Es decir, nosotros no hemos estado sometidos, el ser humano no ha estado sometido a el rigor de formar parte de una cadena de vida como pasa con todas las especies en la naturaleza. El ser humano, a través de distintos modelos de intervención, particularmente tecnológica, ha logrado intervenir de una forma significativa en el comportamiento de esa naturaleza. Y nosotros vivimos, y cada vez con mayor inquietud y preocupación, una afectación a esa naturaleza, que ya la podemos ver en los grandes mapas, pero que es la esencia de la preocupación sobre los temas ecosistémicos y los temas de gestión natural, ambiental para el desarrollo rural. Entonces hablamos de una triple crisis ambiental, que es la que nosotros enfrentamos en este momento en el mundo, que es la crisis que tiene una combinación de cambio climático por un lado, pérdida de biodiversidad por el otro y contaminación de los ecosistemas por el otro. Esta triple crisis ambiental está generando grandes efectos y tiene unas perspectivas realmente dramáticas con respecto a la viabilidad del desarrollo, la viabilidad de la sociedad humana tal como la conocemos. Veamos un poco en detalle cada una de estas crisis y básicamente arranco primero por el cambio climático y sus impactos en el desarrollo rural y básicamente lo que tiene que ver con las estrategias de adaptación y mitigación. El cambio climático ocurre básicamente como efecto de la alteración en las condiciones de funcionamiento de los sistemas atmosféricos. Y básicamente por un fenómeno pues, muy claro de este efecto invernadero que genera la concentración de gases en la atmósfera que altera el ciclo natural de transferencia energética, particularmente energía solar, que tiene el planeta y que tiene la atmósfera. La atmósfera tiene esas funciones y se ha estructurado, armado y desarrollado para lograr garantizar esos ciclos reguladores de la temperatura del planeta y por tanto de una cantidad de elementos que surgen a partir de la temperatura. Esa concentración de gases, de gases ha generado un efecto invernadero que está elevando la temperatura media del planeta. Estamos hablando de unos aumentos de temperatura de la época preindustrial, o sea, básicamente la Tierra ha tenido unos ciclos de cambio de temperatura, o sea, la temperatura del cambio climático no es solamente ahora, ha tenido ciclos, pero son grandes y largos ciclos de aumento o disminución de la temperatura y siempre han estado regulados por condiciones naturales. Lo que ha pasado en el último siglo es que son efecto de la actividad humana la que tiene los efectos más importantes en ese cambio. Entonces, el cambio climático genera una alteración
en los ciclos de variabilidad climática. Por variabilidad climática entendemos los rangos de cambio que se operan en las variables climáticas de temperatura y precipitación principalmente, que tiene unos ciclos y esos ciclos se mueven en el tiempo, o sea, siempre naturalmente se mueven en el tiempo, pero se mueven dentro de unos rangos. Esos rangos están cambiando, es decir, la variabilidad climática ahora tiene oscilaciones mucho mayores que las tradicionales. Y eso está conduciendo entonces a cambios en la precipitación y la temperatura, a procesos de erosión, procesos de alteración en los ciclos de vida, en los ciclos de alimenticios, en las plagas, en las cómo se dan el giro de retroalimentación entre los distintos componentes y ha introducido el tema de los eventos extremos, que también son naturales. Siempre ha habido eventos extremos, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido sequías, siempre ha habido incendios, etcétera. Pero ahora se ha cambiado tanto la intensidad como la periodicidad de los eventos extremos. Entonces podemos ver cómo en el último siglo se han ido alterando no solamente la cantidad de eventos, sino los impactos de estos eventos. Entonces, evidentemente, tenemos en el cambio climático una condición y un problema de cómo estamos afectando a esa naturaleza, a esos ecosistemas. Y obviamente estamos perdiendo servicios ecosistémicos que son vitales para la vida. Entonces, ahí hay la respuesta, el planteamiento y el elemento que es necesario considerar en el desarrollo rural. Son dos elementos esenciales. Bueno, hay un primer elemento que es el de riesgo, obviamente, el riesgo por desastres, que es uno de los componentes, pero básicamente la gran preocupación es cómo hacemos para mitigar l- la- la- los factores que están determinando estos cambios. La mitigación entonces se vuelve uno de los componentes fundamentales de las estrategias de desarrollo, porque se ha convertido en un componente básico. Y es que ya no podemos hacer cualquier desarrollo, necesitamos hacer un desarrollo que tenga un componente fundamental de mitigación de los efectos que el mismo desarrollo puede tener sobre las estructuras climáticas. Y por el otro lado, la adaptación. El cambio climático ya se dio, o sea, ya hemos pasado unos límites de cambio de la temperatura que hace irreversibles ciertos procesos de alteración de nuestros comportamientos ecosistémicos. Eso significa que tenemos un desafío para adaptarnos a los efectos del cambio climático, adaptarnos a la alteración, prepararnos, anticiparnos, crear las condiciones de recuperación de los sistemas para que los procesos de, de amortiguación o de control o de regulación que tiene la naturaleza sobre estos procesos de cambio puedan funcionar. Que si nosotros los hemos alterado por deforestación, por desertificación, por cambio de uso del suelo, etcétera, pues obviamente la naturaleza no está teniendo esa respuesta resiliente frente a estos efectos de cambio climático. Entonces, cambio climático como primer componente de la crisis es un elemento que nos pone entonces con una mirada sobre la naturaleza en su relación con el desarrollo particular y muy importante. El segundo componente de esta triple crisis es la pérdida de biodiversidad. Y básicamente la pérdida de biodiversidad se debe a la alteración de las bases ecosistémicas que soportan esa biodiversidad. Entonces, pues son a un ritmo cada vez más acelerado, estamos desapareciendo miles de especies. Y si volvemos nosotros a nuestros temas de complejidad y de sistemas, sabemos que un sistema nada sobra. Cada pieza del sistema y sus relaciones tiene alguna funcionalidad, muchas veces oculta, muchas veces no tan clara.
Pero el hecho que una especie de pájaro, o una especie de serpiente, o una especie de insecto, o una especie de planta desaparezca, se esfume, y está ocurriendo por miles, tiene alteraciones sobre los comportamientos de los ecosistemas. Entonces, los procesos de conversión de tierra y deforestación, que es el primer componente, el primer factor que afecta a la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, convertir un bosque en praderas para ganado o convertir ecosistemas de distinta naturaleza en áreas de cultivo, romper la continuidad de los ciclos alimenticios de la cadena tópica de las especies, etcétera, son alteraciones que afectan destructivamente, o sea, no es que lo afecte de cualquier forma, no, es que son equilibrios bastante frágiles los que existen en la naturaleza. Entonces yo, por ejemplo, cierro unas corrientes de agua, obstruyo unos canales, etcétera, tiene grandes consecuencias en las especies vivas que están en estos ecosistemas. El uso insostenible de los recursos o la sobreexplotación de los recursos es un determinante fundamental. Ahora, obviamente, la pérdida de biodiversidad implica reducción de los servicios ecosistémicos y adicionalmente afecta los sistemas de regulación que nos permitirían eh, ser más resilientes ante cosas como cambio climático. Porque obviamente un ecosistema que perdió su vegetación, que perdió su bosque, que perdió sus flujos de agua, va a ser mucho más vulnerable a cambios como los que se generan en el proceso de cambio en los patrones del clima. Las acciones, así como hay adaptación y mitigación en el caso de cambio climático, las acciones que se han ido construyendo para atender este problema de la pérdida de diversidad tiene que ver con proteger los ecosistemas, como vamos a ver ahora, con medidas específicas ad hoc, absolutamente claras, fundamentales, para la protección de los ecosistemas. La, el cambio, la mejora, la reconversión hacia la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, es decir, transitar hacia prácticas agrícolas sostenibles. El mundo tuvo un cambio muy importante en agricultura en la Revolución Verde, em, cuando se introdujeron paquetes tecnológicos absolutamente agresivos con los ecosistemas, en términos de suelo absolutamente descubierto, exceso de agroquímicos, variedades modificadas con alteraciones importantes en las estructuras y en los entornos eh, eh, bióticos con intervenciones, que fue todo el tema de la revolución verde. Eh, la ganadería extensiva, las compactación de suelos por mal manejo, etcétera. Es decir, tenemos en gran parte del planeta prácticas de producción que son insostenibles. Por eso la reconversión hacia producción sostenible es uno de los temas fundamentales en términos de la protección a la biodiversidad y finalmente la restauración de ecosistemas, que ahora veremos un poco más en detalle, pero que son componentes de lo que significa una estructura que es necesario eh, eh, proteger y que es necesario revertir procesos que nos están conduciendo a una pérdida grave de biodiversidad. El tercer componente de esta triple crisis es la contaminación. La contaminación básicamente significa o se expresa en el concepto de basura, pero un concepto de basura que para ser más precisos significa
introducir a los ecosistemas eh, elementos ajenos, invasivos, que afectan el comportamiento del ecosistema, porque el ecosistema no lo puede absorber, no lo puede asimilar, no lo puede integrar a esos flujos. Entonces, claro, eh, hay basuras orgánicas que son absolutamente integrables. El concepto de lo biodegradable nos conduce a que hay una posibilidad de que muchos de los elementos que nosotros consideramos basura puedan ser incorporados dentro del ecosistema. Además, pueden activar ciertos procesos significativos. Pero, por ejemplo, el caso de los plásticos, o el caso de los aceites, o el caso de las baterías, o el caso de una cantidad de elementos o de gases, o etcétera, que alteran totalmente, o sea, que son totalmente contrarios, disfuncionales e imposibles de asimilar por los ecosistemas y que se convierten entonces en un factor destructivo de los procesos ecosistémicos que tienen y obviamente un deterioro de los servicios ecosistémicos. La agricultura intensiva, para volver al punto que estaba mencionando, con el uso excesivo y racional de fertilizantes, pesticidas, químicos, han contaminado en los suelos, han contaminado particularmente las aguas subterráneas. Los residuos ganaderos, por ejemplo, el mal manejo de los residuos ganaderos, el mal manejo de la biomasa, residuo de ciertas producciones agrícolas, las prácticas industriales, el manejo minero y la forma como se destruyen ecosistemas y se generan residuos de una actividad extraordinariamente nociva para los sistemas. Eh, Las soluciones y donde se trabaja y donde incorporamos elementos claves en términos del desarrollo rural, tiene que ver definitivamente con cambios en las prácticas, con cambios en el caso de la agricultura, con temas como el manejo integrado de plagas, fertilización orgánica, la reducción, obviamente, de los químicos y una focalización de uso de químicos, la racionalización en el uso del agua y la focalización del uso del agua. La agricultura es el principal usuario de agua en el planeta y el tema en general que se acerca a prácticas y propuestas como, por ejemplo, economía circular, es decir, una producción que asimila o reintegra, reincorpora al propio proceso productivo los residuos que van generando las distintas fases de producción. Entonces, la necesidad de tener acciones importantes en el tema de contaminación es otro de los elementos que aparece entonces como uno de los fundamentos de lo que vamos a hacer nosotros en desarrollo rural. Entonces, frente al cambio climático, tengo que hablar de adaptación y mitigación. Frente al tema de la pérdida de biodiversidad, tengo que hablar de los cambios de prácticas de protección, de restauración de ecosistemas. Y en el caso de contaminación, tengo que hablar de unas economías circulares, de unas economías que se integran incorporando los residuos. Hasta aquí esta primera parte de este bloque. Vamos a partir la grabación en secciones. Hasta aquí la primera sección.